Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Aquí seguimos con la renovación sin obras en el piso de mis padres. En el vídeo anterior ya visteis que empecé con el tema de la limpieza, que hay bastante tarea por hacer aquí. Entonces, bueno, ya me he quitado lo que es la campana, que todavía me falta limpiar bien los filtros, que os comenté que estaba esperando que me llegara la vaporeta, que ya me ha llegado, para darle con vapor bien a toda la zona del filtro de dentro y que se quede bien limpio. Y luego, bueno, también limpié la vitro, como habéis visto, pero como os dije antes, en ese vídeo la queríamos cambiar, ya hemos conseguido una nueva y ya la colocaremos. Ahora mismo no es prioridad, prefiero seguir limpiando y tal, y ya colocaremos la vitro nueva. Entonces, en el vídeo de hoy quiero limpiar el horno y la nevera, que son dos cositas que están bastante sucias. Primero me voy a poner con la nevera, que es un poco más rápido porque el horno lo voy a poner desengrasante, voy a dejar que vaya actuando porque tiene bastante suciedad. Entonces creo que se puede desmontar la puerta, que para mí es mucho más fácil porque me es más cómodo a la hora de trabajar. Pero antes de hacer todo esto, os voy a enseñar una cosa que quiero hacer previamente porque es algo que necesita un poco de tiempo y lo voy dejando, y es algo que os puede interesar muchísimo. Así que nada, si os interesa este vídeo, quedaos conmigo. Bien, lo que os quería enseñar es, ellos tienen esta máquina de aire que lo habéis visto en el house tour este, que hice así muy rápido. Las máquinas de aire están bastante amarillas, se han cogido ese color, me imagino que del tiempo se han puesto así amarillas. Entonces voy a hacer el truco, no es un invento mío, esto está viral, siempre se ha hecho viral en redes, TikTok y tal, que es un truquito para blanquear electrodomésticos que están ya amarillos y con el tiempo se ponen de este color. Me he ido a una tienda que venden productos de peluquería y he comprado peróxido, que ahora os lo voy a enseñar, peróxido de 40 volúmenes, para aplicarlo por todo el aire, o sea, por toda la máquina, y luego hay que ponerle un film transparente y dejarlo de 24 a 48 horas según vemos si va blanqueando. Lo suyo sería ponerlo al sol, o que le diese sol, pero como aquí no le da sol, y no sé si puedo desmontar la carcasa, mi marido no está, entonces tengo que apañármelas yo como pueda. Voy a intentar hacerlo, si veo que blanquea, perfecto, que no, pues cuando mi marido pueda venir, que me la intente desmontar, lo que es solamente la carcasa, no el aire, y sacarlo al sol. Lo haré lo mismo con el de la habitación, que no está tan amarillo, ahora os lo enseñaré. Ese no está tan amarillo, pero también tiene una zonita que está ahí un poco perjudicada. Así que nada, me voy a poner guantes y mascarilla porque el peróxido es un producto que huele muy fuerte, aunque bueno, las chicas estamos acostumbradas cuando vamos a la peluquería a ese olor, cuando te ponen mechas o cuando te ponen tinte, porque es lo que se usa para el tinte y para las mechas. Dicho esto, como esto hay que dejarlo 2 días, que hay envuelto que vaya haciendo efecto, yo lo pongo y de mientras voy por otro lado. Esto se llama optimizar el tiempo y adelantar toda la faena posible, las cosas que se pueden ir haciendo solas o que requieran tiempo, dejarlas y por otro lado ir haciendo. Así que nada, vamos a ponernos en marcha. Este es el producto que os he comentado antes, que es el peróxido. Yo lo he comprado de esta marca, pero bueno, me daba igual exactamente porque es para ponerlo en la máquina del aire. Podéis usar el que queráis. Y aquí os enseño la otra máquina que estaba en la habitación, como veis. Lo único que tiene como así amarillo es las aspas y el resto pues estaba bien porque era de un color como medio gris. Ahora lo que voy a hacer es desmontar los filtros para limpiarlos también y la parte esta que se levanta del aire. También lo que quiero hacer antes de poner todo esto es limpiar un poco porque yo no sé cuánto hacía que no limpiaban esta máquina. Los filtros no salieron muy sucios, pero aún así tenía bastante polvo. Con la brochita voy a ir quitando todo el polvillo que me encuentro y por arriba que había papel pegado de cuando se pintó. Y bueno, esta parte de aquí es bastante delicada, donde están como estos filamentos de hierro, así que hay que hacerlo con mucho cuidado.
Lo siguiente que quiero hacer es poner un poco de papel de cocina porque como voy a poner el producto por aquí y hay que poner una cantidad generosa para que empape bien el plástico, pues no quiero que caiga por la rejilla el producto. Primero le voy a dar un poquito con el Cif para quitar la suciedad que pueda haber incrustada o acumulada del tiempo, y así me aseguro que todo el plástico está limpio y puedo poner el producto, porque no sirve de nada que me ponga a poner el producto sobre polvo o sobre suciedad, porque lo único que hago es pues removerlo todo y remover toda la suciedad con el producto. Así, de esta manera, pues voy limpiando bien todas las zonas que son plásticas solamente con el estropajito y el Cif. Me lo dejo bien limpio y ya estaría preparado para poner el producto. Y una vez ya lo tengo limpio, pues ahora toca poner el producto. Voy a ponerlo por todo alrededor de la máquina, en lo que es el plástico, solamente en la parte amarilla que se ve, porque hay una parte interior, como veis, que está un poquito más blanquita, y esa parte pues no necesita producto, además de que no se va a ver porque lleva la tapa. Entonces, donde más me quiero enfocar es en las zonas visibles, por así decirlo, que es lo que peor está. Como os he comentado, lo suyo sería que le diese el sol para poder blanquearlo correctamente. La otra parte sí que, como le puedo quitar, lo que es la tapa, la llevaré fuera al balcón y la dejaré al sol. Pero esta, pues no sé cómo quedará porque no me la puedo quitar. Así que vamos a ver el resultado final, que será dentro de 2 días. Yo os enseñaré el proceso y luego en el próximo vídeo os enseñaré cómo va quedando. Así que nada, termino de ponerle el producto y hago lo mismo con la otra máquina de aire. Ahora lo que haré es taparla con el fin, que se quede bien tapado. Este vaso es importante, no lo saltéis, hay que dejarlo tapado para que genere calor, porque el calor es lo que activa el producto, entonces no se puede dejar al aire libre, hay que dejarlo bien tapado. Y nada, me llevo la tapa a la ducha, le doy una fregada rápida y lo limpio bien y le pongo también el producto. Os voy a enseñar un poquito la nevera, pero bueno, ya podéis apreciar desde fuera. Vamos por aquí. Pero esto no es lo peor. Lo peor es esto. ¿En serio? ¿Cómo alguien puede tener los cajones del congelador así? Que yo me muero del asco. Oh, Dios. Pues nada, me voy a poner con esto, que yo creo que es rápido y fácil. Así que vamos allá. Lo primero que voy a hacer es desmontar toda la nevera. Todavía tenía plásticos de embalaje, esto cuando vienen nuevas. Es decir, que no entiendo muy bien porque para lo sucia que está y que ni tan siquiera le hayan quitado las pegatinas de cuando compras un electrodoméstico. Pero bueno, en fin, la tarea era dejarla impecable, así que saco todas las bandejas y todos los accesorios de la nevera para empezar la limpieza.
Y la parte del congelador, la verdad es que olía fatal cuando se abría. Estaba, como veis, bastante sucia. Así que era como los vídeos estos que veo yo de casas súper sucias y luego hay que dejarlas impecables. Pues me sentía un poquito así. Pero bueno, no pasa nada. Aquí venimos a dejarlo todo súper limpio. Para limpiar las bandejas y todas las estanterías y accesorios de la nevera voy a estar usando el fregaplatos, el que tengáis, podéis usar el que usáis habitualmente. A mí no me gusta meterle químicos en la nevera, no me gusta limpiarla con ningún químico porque es un lugar que cierra herméticamente, es un electrodoméstico que se cierra, mantiene el frío, entonces cualquier producto que pongamos al estar ahí cerrado puede luego impregnarse en la comida que guardemos dentro. Así que yo os recomiendo que nunca pongáis productos químicos en la nevera. También me pasa, por ejemplo, cuando limpio el horno. Yo antes le ponía, por ejemplo, la piedra blanca, la pasta rosa, pero son productos que cuestan mucho de aclarar. Entonces es importante saber que luego hay que encenderlo para que los vapores consuman y saquen todo ese producto que está, digamos, pegado a nuestro horno cuando limpiamos. Es verdad que hay hornos, como por ejemplo el que tengo yo aquí, que hay que limpiarlos de esa manera, pero bueno, ya luego os lo explicaré mejor. Ahora estamos con el tema de la nevera. Y si restregáis un poquito, a no ser que sea una nevera que tenga demasiada suciedad incrustada y necesitemos meterle algún tipo de producto más fuerte y luego aclararlo bien. Si es una limpieza de rutina, de lo típico que se te va ensuciando la nevera por el uso del día a día, yo os recomiendo que lo hagáis simplemente con fregaplatos, que al final los fregaplatos llevan un poquito de desengrasante y son buenos para estas limpiezas así de rutina. En casos extremos, pues como os he dicho, usar otro producto, pero yo suelo siempre usar el fregaplatos. Ahora lo que voy a hacer es quitar primero con un papel de cocina todo el resto este que había eran como verduras o acelgas, no sé qué era, eran hierbajos ahí pegados, podridos, que olían fatal y, y la verdad es que no sé cómo alguien puede tener los cajones del congelador así, más que cuando guardamos en el congelador siempre suele ser comida envasada, ya sea en bolsas o en bandejas o cosas así. No entiendo cómo podían estar tan sucios. Pero bueno, con un poquito de paciencia y restregando se va todo. Yo siempre uso agua caliente para quitar la suciedad. Me pasa en casa también. Yo creo que se elimina mejor la suciedad y la grasa con agua caliente. Es una manía mía. Mi marido siempre me dice, pero tienes que limpiar incluso en verano con agua caliente. Y yo digo, sí, porque para mí se va mejor la suciedad con el agua caliente. No sé si a vosotros os pasa, dejadme en los comentarios si tenéis esta misma manía de limpiar con el agua caliente, pero yo soy así. Y bueno, me voy a lavar todos los cajones del congelador y de la nevera para dejármelo listo y empezar con el resto. Y ahora toca limpiar el interior de la nevera. Primero le voy a dar con un papel de cocina para quitar pues todo el exceso de virutitas y cositas que había, pues toda la suciedad que caía por ahí, como lo habéis visto antes. Y una vez ya he quitado todo eso, pues voy a darle con un paño húmedo. Le he puesto agua y vinagre para esta limpieza. Vinagre de limpieza que es natural, que no hace daño a la nevera ni se queda ahí como pegado en las superficies y en las paredes de la nevera. Una vez he quitado con el papel todo lo que había de miguitas y suciedad, es mucho más fácil porque así no se queda pegado en el paño de cocina. Si tenéis la nevera muy sucia, primero pues eso, retirar todo lo que tengáis así de suciedad y ya luego con el paño es mucho más fácil.
Esta parte la verdad que era la menos complicada porque lo peor estaba en los cajones. Aquí era más que nada quitar manchas y quitar suciedad un poquito que había por las puertas y por la parte de abajo, pero no era muy complicado. Donde más tuve que hacer un poquito de hincapié era en la parte de arriba de aquí, de la parte de la puerta de abajo de la nevera, que no me sé la palabra, porque ahí había suciedad metida, y también en las gomitas del cierre, la que es el cierre de la nevera, había bastante suciedad. Aquí me era complicado con el paño, pero bueno, luego ya lo quito de otra manera. Tenía que buscar algo porque el dedo no me cabía bien con el paño y no podía quitar bien la suciedad. Entonces luego ya lo quitaré. Con el mismo paño voy metiéndola entre las gomitas y voy quitando todo eso que se va quedando ahí pegado, que eso también genera malos olores. Es importante limpiar las gomas de la nevera, es algo súper sencillo, no requiere mucho tiempo. Yo lo suelo hacer muy a menudo en mi nevera para evitar eso, que se acumule suciedad y que luego huela mal. Y aquí pues había encontrado un boli porque tenía muchas cosas ahí por casa, pero no tengo mis herramientas de limpieza porque no me lo he traído todo. Pero bueno, he cogido un boli que había cerca, lo he puesto con el paño y así he podido quitar lo que se había quedado en esa zona de la puerta. Aquí es muy fácil que caiga suciedad, porque a veces cuando sacamos cosas de la parte de arriba de la nevera, pues caen en esta parte de aquí abajo. Entonces, con mantenerlo un poquito, como habéis visto, se queda súper bien, y es un pequeño mantenimiento de cuando veis que tiene suciedad las gomitas o la parte esta que abre de abajo, pues simplemente con un paño limpiarlo y listo. Y ahora voy a hacer el mismo procedimiento en la parte de arriba. Y una vez ya terminado con la parte de dentro de la nevera, me voy a ir con la zona exterior, que también había que darle un pequeño repasito, quitar sobre todo suciedad en la zona de arriba, que es donde más se acumula, aunque tiene este mueble que cae justo arriba, pero bueno, a veces si queda una pequeña rendijita, pues por ahí se acumula suciedad y polvo. Voy a darle también por los laterales y por la zona frontal. He de decir que estoy un poquito afónica, no sé si me lo notáis, pero no sé si es entre agotamiento o que me estoy resfriando, pero estoy un poco afónica, por eso me notáis la voz un poco rara, os pido perdón, pero bueno, tenía que grabar el vídeo, sí o sí, así que pido disculpas por mi voz, pero bueno, lo importante es que os pueda explicar un poquito y no quedarme afónica del todo y sin voz, porque entonces sí que no podría grabar. Os quiero enseñar cómo quitar pequeños golpecitos o rayoncitos de los electrodomésticos. También vale para los muebles. Si os fijáis, tiene dos puntitos negros de algún roce o algo. Pues con el CIF y un cepillito, fijaros,
cómo se eliminan todos estos rayones que podemos tener. A veces son sin querer, pero bueno, se pueden eliminar a no ser que sea un golpe como tal. Y bueno, os enseño ya el resultado final de cómo ha quedado la nevera. Ya había limpiado y secado todo bien y colocado en su sitio. Parece una nevera recién comprada porque hasta brilla y se ha quedado todo perfecto. Fijaros ahora los cajones, ahora sí que se puede guardar comida aquí y se ha quedado la verdad que impecable. Y ahora nos vamos con el horno, como os he dicho antes. Os voy a enseñar cómo está actualmente. Fijaros, yo no sé por qué la gente hace estas cosas de poner cinta y cosas así cuando el horno está bien, no está roto. Pero bueno, había un poco de suciedad. He de decir que me lo esperaba mucho peor. No estaba tan mal, lo único, la bandeja era la que estaba un poquito más sucia, pero me esperaba que iba a estar mucho peor. Tiene suciedad bastante, pero no es algo exagerado. Yo la primera vez que lo vi a simple vista, como abrí muy poquito la puerta, me pensaba que estaba peor, pero bueno, he de decir que no estaba tan mal. Ahora lo que voy a hacer es desmontar la puerta porque este horno se puede hacer. Ya sabéis que los hornos más modernos tienen esta opción. Levantáis las pestañitas que tiene justo al fondo, subís la puerta como si la fueseis a cerrar y la sacáis. Es súper fácil y con un poco de cuidado que no se os caiga la puerta, se puede hacer súper bien. Voy a poner quitagrasas porque había bastante suciedad incrustada, que era lo que os estaba diciendo antes, que depende del tipo de suciedad, sí que tenemos que poner productos que, que nos faciliten, digamos, el poder quitar la grasa o la suciedad que sea. Voy a poner también en la bandeja, en la rejilla y en la puerta del horno y lo voy a dejar actuar unos minutos para que me sea más fácil retirarlo. Una vez pasado este tiempo, voy a ir limpiando todas las piezas. Voy a empezar por la puerta del horno, que era la que más trabajo me iba a dar, y de mientras así en la parte interior iba dejando que el desengrasante actuara más tiempo. Voy a darle con el estropajito que uso yo de aluminio, que yo lo compro en Mercadona. Os lo he recomendado muchísimas veces cuando limpio el horno porque no raya y desincrusta toda la suciedad. Una vez le he dado la primera pasadita con el estropajito, ya se queda bastante bien, pero bueno, es como una primera toma de contacto con el horno. Le paso una bayeta húmeda de microfibra para eliminar todo el exceso de desengrasante. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar la parte exterior que también tenía pues bastante suciedad incrustada. Le voy a dar con la piedra blanca porque al ser la parte exterior no me preocupa darle con este producto porque queda fuera y este producto es súper bueno para eliminar mucha suciedad incrustada, sobre todo cuando es suciedad que lleva muchísimo tiempo y necesitamos pues eliminarlo lo mejor posible. Lo he puesto todo en cámara súper rápida porque estuve más de 1 hora y media limpiando el horno y si os tengo que poner todo el proceso a una velocidad medio normalita, pues el vídeo duraría bastante rato. Así que si me veis ahí en plan súper rápido, es que lo he tenido que poner más de lo habitual. Normalmente pongo cámara rápida, pero no tan rápida. En este caso, pues más de lo habitual. Sé que muchas veces me decís que os marea un poco cuando me veis tan rápido, pero como estaba en el mismo sitio y no me movía mucho, solo se movía el brazo, pues espero que no os maree esta parte. Y bueno, una vez ya tengo esta zona limpia del horno, voy a retirar todo el producto. Primero le voy a dar con la esponjita, voy enjugándola y voy retirando el producto, que me es mucho más fácil así porque voy aclarando y luego con la bayeta retiro ya lo que me queda. Una vez ya tengo esta parte limpia, lo que voy a hacer es desmontar el horno porque en la zona de dentro os quería enseñar entre cristal y cristal, eso de los vapores suele pasar, se quedan como chorretones de grasa o suciedad que se queda pegada. No sé si lo podéis apreciar bien, pero bueno, en vivo y en directo se veía mucho mejor. Lo que voy a hacer es quitar los tornillitos. Esto hacerlo siempre que se pueda, que tenga un fácil desmontaje.
no os pongáis ahí a lo loco a quitar tornillos y desmontarlo. No quiero ser la culpable de que luego no podáis montar el horno. Yo lo hago porque me fijo que sea una cosa que pueda desmontar y luego volver a montar. Voy a quitar todos los tornillitos que tenía, tanto en la parte de dentro como en la zona de abajo. Eran tornillitos muy pequeñitos, también los metí con agua y desengrasante donde tenía la goma del horno para que se le fuera quitando la grasa a los tornillos. Y bueno, como veis es muy fácil de desmontar, se quita el sistema de anclaje que lleva y ahora pues me pongo manos a la obra y limpio toda la parte de dentro, tanto un cristal como el otro. Quería comentaros que este piso donde se vienen mis padres es un piso de alquiler, no es de propiedad, pero los que se lo alquilan son unos amigos nuestros y nos han dado vía libre para hacer lo que queramos en el piso, siempre que sea para mejorar. Y lógicamente mis padres lo van a cuidar como si fuese suyo y lo vamos a intentar dejar lo mejor posible. Todo lo que vamos a hacer posteriormente, que vamos a pintar los muebles de la cocina, encimera, los azulejos del baño y todas las mejoras que hagamos en el piso, siempre es con el consentimiento de ellos. Es algo que es importante aclarar porque vais a ver muchos cambios y no es un piso de propiedad. Si estáis de alquiler y queréis hacer cambios, yo os recomiendo siempre que preguntéis al propietario del piso si podéis hacerlo, siempre que sean para mejoras. Yo creo que no hay problema. Yo tengo 2 pisos alquilados, uno en Barcelona y otro en Valencia, y mis inquilinos siempre que quieren hacer un cambio me preguntan. Yo no suelo ponerle ningún impedimento, lo único que les pido es que no me tiren paredes ni que hagan cosas raras, pero siempre que sean mejoras para el hogar no hay ningún problema. Así que si estáis de alquiler y queréis hacer algún cambio, no dudéis en comentarlo con vuestro arrendador, o en el caso de que sea una inmobiliaria el que haga de intermediario, lo podéis consultar. Y una vez ya lo tengo limpio, voy a montarlo otra vez. Como habéis visto, he limpiado también los anclajes que tenía un poquito de grasa incrustada. Y ahora voy a hacer pues el mismo proceso de desmontarlo, pero al revés. Y de esta manera pues ya se nos queda la puerta del horno impecable. Luego os la enseñaré de cerca para que lo veáis. Pero ha sido bastante fácil el desmontaje. Y a mí me gusta hacerlo así porque me aseguro de que está todo completamente limpio. Si hacemos un mantenimiento de limpieza de nuestro horno, podemos evitar tener que hacer todo esto. Yo en mi casa siempre desmonto la puerta del horno para limpiar, pero porque me es mucho más cómodo a la hora de agacharme, no tener la puerta en medio y tener que estar estirando el brazo que no me llega para limpiar la parte de atrás. Entonces, es verdad que hay personas que no pueden desmontarlo porque, sobre todo los hornos antiguos, que no se puede desmontar la puerta, pero los que podáis hacerlo, la verdad que es súper fácil y es mucho más cómodo tener que limpiar agachada y la puerta, la parte de atrás, que no llegas. Así limpias la puerta de pie en el fregadero y lo otro sin ningún problema. Y aquí os enseño cómo ha quedado, parece un espejo de lo brillante que está. Ha quedado súper limpio y la verdad que estoy muy contenta con mi trabajo porque era mi objetivo de dejarlo así de limpio para que mi madre cuando llegue lo tenga súper limpito y ya lo pueda usar. Ahora lo que voy a hacer es limpiar
la rejilla y la bandeja. Le voy a dar con el pin staff y el estropajito de aluminio, que queda súper bien porque retira todo lo que esté incrustado en la rejilla y en la bandeja. Y como os he dicho antes, no lo raya, que es lo más importante. No rayar la bandeja ni la rejilla, porque si no luego se nos queda pegada la comida. Aunque yo no suelo cocinar nunca directamente en la bandeja del horno, siempre pongo un recipiente o pongo papel de horno. Es una manía mía, no sé por qué, pero nunca cocino directamente en la bandeja. Así que nada, le doy un buen repasito a las dos cosas y luego continúo con la parte del interior del horno. Para la parte de dentro también voy a usar el mismo estropajito porque me ayuda mucho con la limpieza, y solamente estoy limpiando con el desengrasante que había puesto anteriormente, y no estaba mal del todo la parte de dentro, como os he dicho antes. No había demasiada suciedad, sobre todo en la zona donde ponemos las rendijas estas de la bandeja y la rejilla, que ahí a veces se suele acumular mucha suciedad. Pues no estaba mal del todo, ni la parte trasera. La que me costó un poquito quitar fue en la parte de arriba, porque ahí normal cuando los vapores suben pues se queda ahí un poquito de grasa, y si eso no se va limpiando a menudo pues se acumula. Pero bueno, ahí poco a poco pude meter el cepillito, que ese clip se me borró o no sé qué me pasó, pero no lo tengo, no lo puedo recuperar porque o no puse, o pensé que había dado a grabar la cámara y no lo grabé, o se me ha borrado de alguna manera porque no lo tengo aquí en los archivos, entonces no lo puedo enseñar. Pero bueno, con un cepillito de dientes lo que hice fue, como está la resistencia que no la puedo quitar, fue ir dándole por todas las zonas con cuidado para quitar la suciedad de arriba. Esa parte es un poco incómoda porque tienes que ir jugando con la resistencia, pero bueno, es importante también limpiarla porque si no luego esa suciedad nos cae en nuestra comida. Y ahora le doy con un paño de microfibra húmedo para quitar todo el exceso de producto y limpiarlo bien. Como veis, ya se ve bastante reluciente y el cambio se nota bastante. Una vez ya tengo la parte de dentro limpia, voy a ir con la parte exterior, que tenía como, no sé si os acordáis cuando os he enseñado, tenía como trozos de cinta de estas de embalar pegados, que no sé por qué estaban ahí puestas, pero bueno, quitando mis suposiciones, no sé por qué, pero estaban ahí. Pero con el rascador este, o sea, con el estropajo este, se va súper bien. Le había puesto un poco del pin staff para desincrustar bien toda esta zona y dejármela bien limpia. Le había quitado los botones del horno para limpiarlos aparte, que así es mucho más fácil que tener que estar sorteando ahí los botoncitos. Y una vez ya lo tengo todo limpio, con el paño retiro todo el exceso de producto para que no se quede así como blanquecino, porque estos productos, tanto la piedra verde, blanca y el pin staff, suelen dejar bastante residuo y hay que aclararlo muy bien. Y bueno, aquí os enseño el resultado final de cómo ha quedado el horno. Yo estoy muy contenta, como os he dicho antes, ha merecido la pena todo el rato que me he pasado aquí. Y ahora lo que voy a hacer es colocar todos los accesorios y todas las piezas en su sitio. Limpié la goma aparte del horno
y lo vuelvo a colocar como os he dicho antes, también la puerta. Pongo las pestañitas para que se quede bien seguro y coloco los botones del horno en su sitio. Este horno lo único malo que no tiene es temporizador, que hoy en día la mayoría lo traen, entonces para mí es un poquito de desventaja, pero bueno, no es un horno muy moderno, aunque está en muy buen estado. Y lo único que me falla pues es eso, hay que vigilar que no se te queme la comida. Y bueno, familia, ahora os voy a enseñar el resultado, pero os voy a dejar el antes y el después, sobre todo la parte exterior, porque la interior ya la he enseñado. Así es como estaba este horno cuando empecé a limpiarlo. Fijaros todo como está. Y así es como ha quedado, que parece un espejo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dame un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo capítulo de Limpieza Extrema.